Bueno, como primer tema vamos a hablar sobre el contexto histórico de la relación México-España en el siglo XX y el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas a los refugiados españoles. El 13 de junio de 1939 inició en México el exilio masivo de los españoles que huían de España para salvar su vida de la persecución que emprendió el franquismo, régimen que nunca fue reconocido por el gobierno de México. A bordo de 6 embarcaciones llegaron cerca de 25.000 españoles a nuestro país, que entonces tenía poco más de 20 millones de habitantes. Am, y aunque el exilio masivo de españoles a México inició el 13 de junio de 1939, 2 años antes, en 1937, 456 niños ibéricos fueron enviados por iniciativa de Amalia, esposa del presidente Cárdenas, a Morelia, Michoacán, con el objetivo de protegerlos y mientras terminaba la guerra. Sin embargo, al final se convirtieron en los pioneros del exilio ante la derrota republicana. Diplomáticos de Portugal, Francia, España y la Sociedad de Naciones se unieron a la causa y apoyaron al gobierno de Lázaro Cárdenas. Incluso se tuvieron que establecer algunos requisitos para evitar conflictos con quienes no estaban a favor. México no invertiría dinero en su traslado e instalación. Los niños de Morelia es el segundo tema del que vamos a hablar. Solo con la intención de recordar algunos de los aportrestas de la pérdida de la guerra, el exilio fue mayoritariamente familiar. Como explica Capellán, durante el conflicto se dio un episodio particularmente triste en 1937. Muchos republicanos enviaron a sus hijos a otros países para que no sufrieran la brutalidad de la guerra. A México llegaron casi 500 de ellos, menores de diferentes edades, en un barco de vapor llamado Mexique. Después fueron llevados a Morelia, la capital del estado de Michoacán, donde fueron acogidos. Las familias tenían la esperanza de estar juntos al terminar la guerra, pero todo se torció para ellos cuando ganó Franco. Muy pocos de los niños se reencontraron con sus padres y los encuentros no eran muy gratos en general. Había algo de rencor en los niños que se sintieron abandonados. Con guerras o sin ellas, los padres viven una historia y los hijos otros, dijo Capella. Bueno, primeramente voy a hablar de las aportaciones culturales de los españoles exiliados a México. Ayudaron a crear la Casa de España en México, ahora llamada Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, y también ayudaron a reforzar el profesorado de la UNAM e IPN. Entre otras muchas aportaciones de los científicos refugiados españoles, se creó la revista Ciencia, fundada por Ignacio Bolívar y Urrutia. Bueno, la lista de personas que entraron al país es enorme, así como las aportaciones científicas y culturales que se introdujeron en México. Entre estas, la balanza analítica y el microscopio óptico, sus aportaciones al pensamiento filosófico y de educación universitaria, como Carlos Bosch García, Óscar de Buen, Francisco Giral González, Eduardo Nicol, entre otros. También voy a hablar de la novela de Jordi Soler titulada Los Rojos de Ultramar, y bueno, esta novela descubre la verdadera historia del exilio republicano y es narrada ante los ojos de su nieto, quien es profesor en la Universidad de México. Y bueno, conforme pasa el tiempo vamos conociendo la historia de Arcadi, quien toma la decisión de formar parte de la guerra, cambiando totalmente su entorno y el de su familia. Jordi Soler lo que hace en esta novela es salvar del olvido colectivo la historia de su propia familia y la de muchos otros españoles que perdieron la guerra civil y tuvieron que abandonar su propio país. Conocemos así el exilio de otra inmensa minoría que logra sobrevivir a los campos de concentración franceses. Libró su propia guerra para abandonar Europa y llegó a México, en donde tuvo que hacer su vida desde cero y seguir luchando en contra del general Franco. Hemos nacido juntos, como nunca te vi. Te busqué en el espejo, no me reconocí. Ahí está andar de espaldas por el mismo sendero. Juntos hemos crecido, nunca te rehuí.
Y hubiese sido tanto mi gozo verdadero ver que en alguna cosa me parecía a ti.